día para todos y todas. No sé si se sigue diciendo de esa manera o si cambiaron los significantes. Había una vez en que yo era profesor de química, ¿no? Hace muchos años de esto había una vez en que yo era profesor de química y tenía alumnos de secundaria y me preocupaba. Era una institución que me permitía ser un poco explorador, o sea, me permitía jugar un poco con las ideas y no necesariamente seguir un programa rígidamente. Así que fue un campo de crecimiento personal, un campo de exploración, a ver qué se podía enseñar, qué valía la pena enseñar. Y a partir de ahí quedé como muy tomado por la idea de hacer que el conocimiento sea relevante, que el conocimiento sea interesante para jóvenes. Y después la vida me llevó por caminos raros hasta recalar en el Ministerio de Educación Nacional. Y ese rol hoy en día, digamos que es un rol que tiene que ver con el lugar y la relación que hay entre la educación como un proceso. La educación es un proceso humano, independientemente de que haya instituciones que la materialicen de una determinada forma, los seres humanos nos educamos, somos educados por la comunidad que tenemos alrededor. A veces lo hacemos de manera informal, otras veces lo hacemos de manera hiperformal, a través de una secuencia de instituciones, etapas, títulos y certificados, ¿no? Pero la educación en sí misma es un proceso humano. Y a veces uno tiene que pensar, digamos, como descontracturarse un poco del modelo institucionalizado de educación, ¿sí? La educación como una institución pública, para ponerse a pensar en el fenómeno, es decir, el fenómeno en sí mismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo sucede que los seres humanos compartimos conocimiento y que ese compartir conocimiento teje entre nosotros lazos de pertenencia, lazos de continuidad de una idea, propagación de saberes de generación en generación, y que hace que en alguna medida la comunidad, digamos, logre tener una cierta continuidad en su aspecto, digamos, una cierta continuidad de pensamiento, una cierta continuidad de prácticas, y al mismo tiempo hacer lugar a la renovación, a lo nuevo, a los nuevos saberes, ¿no? Entonces, el fenómeno existe desde que los seres humanos adquirimos la capacidad de vivir en forma gregaria y cultural, y ese es el misterio, digamos, de la educación o del proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Pero como les decía, sobre eso se han superpuesto varias capas de institucionalidad, ¿no? Nuestras sociedades se vuelven cada vez más organizadas y tratan de optimizar los recursos que tienen y de lograr cierto nivel de calidad en los aprendizajes, y a partir de eso se inventan modalidades como lo que hoy en día conocemos por escuela. Si ustedes seguramente estuvieron escuchando a Melina, es una querida amiga y no quiero hacer lectura de pensamiento porque yo no estaba aquí ayer, pero ustedes sí, pero seguramente ella los debe haber invitado a pensar si la institución, escuela, sistema educativo, tal como la concebimos hoy, sigue siendo la mejor herramienta para que se produzca el eterno fenómeno de la enseñanza y el aprendizaje. Ese fenómeno no va a desaparecer. La pregunta es si las instituciones que lo materializan siguen siendo o no aptas para el momento en que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Ese sería un encuadre general. Ahora, desde el punto de vista ya entonces del sistema como lo conocemos, con las instituciones que conocemos, con las funciones que tiene, empieza a jugar un rol importante como un actor dentro del proceso institucional de transmisión del conocimiento entre las generaciones. Empieza a jugar un rol institucional el Estado, ¿sí? La palabra currículum tiene que ver con, no me voy a meter con la etimología, digamos, tiene que ver con lo que el Estado, el rol del Estado en garantizar cierto no sé qué acerca de los saberes. Ahora decimos el no sé qué. Pero el Estado se erige
en garante de que algo pase con los saberes. Primero que los saberes lleguen, ahora hablamos del no sé qué, primero que los saberes se distribuyan de manera equitativa, es decir, que no haya personas que tengan más derecho que otras en cuanto a su capacidad de aprender. Por otro lado, el Estado participa en la toma de decisiones acerca de qué es necesario aprender y qué es necesario enseñar, ¿sí? Y arma procesos institucionales para que eso suceda. El Estado también se preocupa o intenta participar en el proceso alrededor de cuánto hay que aprender de cada cosa, ¿sí? Es decir, ejerce cierto nivel de decisión el Estado en términos no tanto como superestructura, sino como reflejo de una sociedad o mecanismo estabilizador y organizador de una sociedad. Entonces, la idea de currículum, la idea de que hay ciertos saberes que son seleccionados, que son organizados, que son ofrecidos para la comunidad en su contexto, digamos, y que eso es una función que la propia sociedad se da a sí misma, digamos, ¿no? Es lo que nos invita a ponernos, cuando nos toca estar del lado del Estado, nos invita a hacernos algunas preguntas y algunos cuestionamientos. Una de las cosas que hace el Estado, por ejemplo, es fijar políticas. Las políticas son líneas de toma de decisión que se mantienen con un determinado nivel de coherencia o consistencia a lo largo del tiempo, ¿sí? Tenemos políticas de salud, tenemos políticas educativas, tenemos políticas económicas. La idea es que, de alguna manera, para que la diversidad de personas que somos y de intereses que somos converja en algo llamado el bien común, tiene que estar estructurado o alineado a ciertas políticas, que son, como decíamos recién, decisiones de carácter revisables, pero decisiones de carácter medianamente estables que permiten tomar decisión, permiten, por ejemplo, planificar, ¿sí? Si hacen un poco de repaso de sus ciencias sociales, el Estado moderno, o el Estado como lo conocemos, digamos, surge a partir de que el ser humano deja la vida nómade y empieza a asentarse, y entonces aparece la agricultura, y con la agricultura aparece la necesidad de subdividir la tierra y la necesidad de ver qué hacemos con los productos de la tierra y cómo los comerciamos, cómo los vendemos. Empieza a haber cierta necesidad de organización. O sea, el Estado es una institución de larga trayectoria, por lo menos 6 o 7 mil años del Neolítico para acá. Entonces, básicamente el Estado es un elemento estable de la cultura, pero como elemento estable también se reinventa, ¿sí? Se reinventa de acuerdo a los tiempos. Ha habido momentos donde el Estado, las decisiones en el Estado las tomaba un único monarca absoluto. En nuestros tiempos el Estado funciona de otra manera, los procesos decisionales son más conversados y tienen que ver con el logro de consensos, ¿no? Y el currículum es, en particular, una de las áreas donde el Estado construye consensos, ¿sí? La política curricular, qué vamos a aprender, qué vamos a enseñar, es un área que se construye sobre la base de consensos. En el caso particular de las ciencias naturales, que es una de las áreas o de los componentes del currículum, las elecciones o los consensos que hay que lograr se pueden plasmar alrededor de algunas preguntas, ¿sí? Es decir, si tuviéramos que decir en qué nos tenemos que poner de acuerdo para enseñar ciencias naturales en un país, ¿sí? Y bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en enseñar ciencias para qué clase de política, para qué clase de sociedad, para qué forma de entender el conocimiento, para qué mundo del trabajo,
¿Para qué forma de entender el aprendizaje humano? ¿Para qué futuro? ¿Sí? Es decir, estas son las preguntas que normalmente están sobre la mesa cuando tenemos que tomar decisiones de consenso acerca del qué enseñar, en cualquier área y en ciencias en particular. Y estas preguntas no son neutrales porque responderlas de una manera u otra conduce a diferentes decisiones. ¿Sí? Si nuestra visión filosófica en un determinado contexto, en un determinado país, sobre el saber científico, ¿no?, es que el saber científico tiene que ver con la ciencia del positivismo clásico, si tiene que ver con la producción de conocimiento en comunidades científicas, si tiene que ver con los saberes culturales ancestrales. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es buena ciencia? ¿Y cuál es la ciencia que se va a enseñar? ¿Sí? No es lo mismo plantearse esto en un Estado que tiene una profunda tradición positivista, digamos, qué sé yo, la ciencia en Inglaterra es una cosa, mientras que la ciencia en Rodesia, ya no se llama Rodesia, Zimbabue, es muy otra. ¿Sí? Es decir, porque son diferentes pueblos. Y en esos diferentes pueblos, el saber sobre el mundo natural, que es de lo que nos dedicamos cuando hablamos de ciencia, el saber sobre el mundo natural adquiere características muy diferentes. ¿Sí? Nosotros tendemos a pensar o tendemos a aceptar de manera acrítica, ¿no?, un modelo de... cuando hablamos de ciencias naturales pensamos en la ciencia positiva en general y no pensamos en otros formatos de conocimiento sobre el mundo natural. Pero bueno, eso tiene que ver con el éxito de algunos modelos científicos y su profunda penetración en el mundo, digamos, en la cultura. Pero en otros países pueden pasar otras cosas. ¿Qué situaciones sociales tendríamos que tener en cuenta si queremos enseñar en ciencia hoy? Tenemos que pensar, por ejemplo, en una ciencia que nos permita atender el cambio climático, tenemos que pensar en una ciencia que nos permita atender la mundialización, tenemos que pensar en una ciencia que nos permita atender los desafíos de la bioética. ¿Cuáles son las cuestiones sociales que pesan a la hora de tomar decisiones sobre qué enseñar y qué transitar en las aulas hoy? Otra cosa, ¿qué clase de saberes esperamos que construyan nuestros estudiantes? ¿Qué cosas tienen que estar capacitados para poder hacer una vez que han aprendido ciencias? Esa es una pregunta sobre la que muchas veces no reflexionamos, ¿no? Es decir, ¿qué esperamos que nuestros estudiantes estén en condiciones de hacer en el mundo fuera de la escuela cuando elegimos lo que les vamos a enseñar adentro del aula de ciencias? ¿Qué esperamos? ¿Esperamos que el alumno pueda salir a la calle y reproducir a viva voz adenina, timina, citosina, guanina? ¿O esperamos que el estudiante pueda, cuando tenga que elegir un tratamiento de fertilización asistida, tenga cierto criterio para hacerle preguntas al médico? Esperamos que el estudiante pueda repetir I igual, como era la fórmula, espacio igual, un medio de aceleración por tiempo cuadrado, más velocidad por tiempo, más etcétera. Esperamos que sea capaz de repetir esa fórmula o hacer algún cálculo con esa fórmula, o que pueda explicarle a un niño por qué hay que ponerse el cinturón de seguridad en el auto. ¿Qué clase de hacer, se entiende, esperamos que el sujeto esté en condiciones de lograr después de haber pasado por la experiencia de aprender ciencias? ¿Un hacer académico, un hacer que solo sirve entre las cuatro paredes de un aula y sobre una hoja de papel? ¿O un hacer vital? Así que estas son preguntas, conjuntos de preguntas sobre las cuales se estructura el diálogo y la construcción de consensos
alrededor del currículum en el caso de las ciencias. La pregunta por el futuro la dejo un poco para después, porque siempre es una pregunta más disruptiva, para enseñar ciencia para qué día de mañana, ¿no? Pero bueno, es una pregunta también de peso, la vamos a ir conversando en unos minutos. Así que estas preguntas que les propongo a ustedes aquí tienen como motivo desnaturalizar las elecciones que ustedes hacen en el día a día sobre qué enseñar, para qué enseñar y cómo enseñar. El proceso del día a día ya tiene su suficiente inercia, tiene su suficiente hábito como para que cada tanto tengamos que parar la pelota y pensar. Yo los quisiera invitar, por lo tanto, a que no den clases simplemente porque la inercia de todos los días los invita a trabajar el tema tal o el tema cual. Los invito a pensar un poco desde afuera, a mirar, en vez de estar arriba del ring, mirar la pelea un poquito desde afuera cada tanto y hacerse algunas de estas preguntas. Hacen al profesionalismo, ¿sí? Uno, si no se pregunta para qué enseño lo que enseño, para qué persona enseño lo que enseño, para qué mundo estoy enseñando, para qué necesidades del otro estoy enseñando, la verdad es que simplemente uno se convierte en una especie de megáfono que proyecta conocimientos y repite cosas y le pierde un poco el sentido, ¿no? Y muchas veces los chicos en el maldito viernes dicen, es aburrido, las actividades son largas, no sé para qué vamos, ¿no? Es decir, en el fondo muchas veces me parece que lo que pasa es que vamos al aula sin habernos dado la inyección diaria de cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. Los chicos se dan cuenta. Hacemos los gestos, ¿sí? Sacamos la tiza, agarramos el pizarrón, prendemos la computadora, enseñamos, hacemos una actividad, etcétera. Pero no siempre logramos mantener, como en los subtítulos, la pregunta ¿para qué cuernos? Por no usar otra palabra, ¿para qué cuernos estoy enseñando esto a estos chicos hoy, en la Argentina del 2016? ¿Para algo que vale la pena? ¿O solo porque está escrito en un papel? ¿O solo porque es los materiales disponibles que tengo en los libros de texto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Sí? La decisión curricular última, el Estado puede en todo caso ofrecer a las escuelas, a las provincias, determinados parámetros o determinados logros, pero no, eso no reemplaza el criterio del docente a la hora del día a día, digamos. El docente es el último decisor curricular y no es un robot que simplemente implementa una política del Estado nacional o provincial. Toma decisiones, ustedes toman decisiones. La cosa es, esas decisiones que ustedes toman, ¿están alimentadas o iluminadas por algunas preguntas de mayor profundidad? Voy a hablar de algunas tendencias de cambio, algunas cosas que los autores que revisan comparativamente los currículos de diferentes países encuentran que están sucediendo como experiencias en distintos lugares. Cuando decimos tendencia, no quiere decir que todo el mundo está corriendo en esa dirección. Decimos que se advierten como unos brotes de cosas que nos provocan el pensamiento, nos provocan la atención. Miren, la primera de esas tendencias que hoy uno puede identificar en el campo de lo curricular, lo pongo en inglés porque la palabra a veces es más difícil decirlo en castellano, ¿no? En vez de preocuparnos por lo que le doy al alumno, empezar a preocuparnos por lo que el alumno puede hacer con lo que yo le doy. ¿Sí? Es como medio un cambio copernicano. En vez de pensar en qué le enseño, o sea, qué tópicos disciplinares y con qué enfoque didáctico, ¿sí? Cómo le enseño la caída libre, cómo le enseño el balanceo de ecuaciones químicas, de qué manera puede aprender mejor las adaptaciones, digamos, al clima de los seres vivos, o las leyes de Kepler, o cualquiera de esas cosas, ¿sí? Más que andar pensando en el qué, empieza a haber un debate curricular ya bastante histórico, en que más que el qué, empieza alguna gente a preguntarse por más bien
¿qué es lo que va a poder hacer con esto? La pregunta que les hacía hace un rato. ¿Sí? O sea, no tanto preocuparme por el listado de tópicos, el listado de contenidos, sino preocuparme más bien por el tipo de desempeños. ¿Sí? Hay un autor francés muy crítico, se llama Lyotard, dice que nuestra cultura se ha vuelto performativa. ¿Sí? Que nos empezamos a preocupar cada vez más por lo que los individuos hacen, ¿sí? No tanto por si piensan o no piensan o qué les pasa. Estamos en una época del mundo que está lanzada a la acción y nos hacemos preguntas acerca de lo que las personas están capacitadas para hacer. Así que una de esas tendencias que él identifica, esta tendencia hacia meternos con los desempeños, ¿sí?, hace que muchos currículos en ciencias empiecen y muchos currículos de otras materias también, no solo los de ciencia, se hagan la pregunta no tanto de qué enseñar y cómo enseñar, sino más bien qué es lo que los estudiantes tienen que poder hacer después de aprender. ¿Sí? Y eso puede formularse en distintos niveles de desagregación. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que poder hacer frente a una situación que le demanda usar el conocimiento científico? O algunos haceres de tipo más general. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado hablar bastante sobre los enfoques de desarrollo de capacidades, ¿sí? El trabajo sobre capacidades genéricas de las personas, como la comunicación o el juicio crítico. Y entonces, desde ese punto de vista, ¿en qué puede colaborar la ciencia al desarrollo del pensamiento crítico de la persona? O a su capacidad de resolución de problemas, o a su capacidad de comunicación. ¿Sí? Así que una primer tendencia que vemos, mirando lo que pasa en distintos lugares y lo que se escribe por distintas revistas, nos llevan a pensar el currículum en ciencias invitándonos a corrernos desde el listado de contenidos para empezar a pensar un poco más bien en cuáles son las capacidades o desempeños que esperamos de nuestros estudiantes. Todavía los currículos se escriben bastante más como así y todavía no estamos encontrándole el agujero al mate para escribirlo más así. ¿Está? Porque los profesores fuimos formados en esto. Entonces, si de repente nos escribieran un currículum con un formato más así, existen chances de que al principio estaríamos bastante perdidos, ¿no? Si no tendríamos muy claro qué es lo que nos están pidiendo. Si de repente apareciera en el currículum de biología las 4 capacidades que usted tiene que desarrollar en sus alumnos a través de los contenidos de biología son 1, 2, 3, 4, nos quedaríamos como un poco... Claro, ¿y qué le enseño? Porque la pregunta es esa, todavía en nuestro formato estamos centrados en el qué le doy, ¿sí? Más que en el qué va a aprender el sujeto. Otra tendencia que observamos en los distintos mercados mundiales que trabajan sobre la enseñanza de las ciencias y la enseñanza en general, es que ha habido unos desplazamientos, unos cambios en la forma en que se propone organizar el aprendizaje. Una vez que elijo sobre qué vamos a aprender y sobre qué vamos a hablar, ahora el segundo paso es la planificación, cómo lo ordeno, cómo lo secuencio, cómo lo pongo en actividades, en el tiempo, ¿no? La segunda parte, diríamos, la parte de la estrategia. Primero pensé el qué y ahora tengo que pensar el cómo. Y en ese sentido, los aprendizajes, la forma de ordenar los aprendizajes que hemos heredado en algunas disciplinas científicas y que todavía seguimos usando en las aulas, es una lógica heredada de la estructura disciplinar formulada en los libros de texto. Una disciplina científica, si ustedes la miran en su devenir, la biología, la química, la física, se ha ido reinventando a sí misma, se ha ido reformulando a sí misma. La química del siglo XVIII no se parece a la química actual,
en cada momento las preguntas centrales fueron otras, en cada momento las formas de plantearse los problemas o las ideas ha sido distinta, pero más o menos hay, a la hora de convertir la disciplina en un objeto enseñable, hay que ponerle algún orden, hay que darle alguna sistemática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en química, la sistemática actual, la forma en la que los libros de texto tienden a presentar las cosas es, había una vez el átomo, y entonces del átomo y las uniones, y de las uniones las moléculas, y de las moléculas los no sé qué. Es decir, se parte de lo más lejano, de lo más axiomático, si se quiere, porque está más lejos de la experiencia humana, y se espera llegar en algún momento a la vida cotidiana y entonces explicar por qué el agua, por qué este material, la fórmica, es impermeable, por ejemplo, o se electriza por frotamiento, mientras que el agua es líquida y qué sé yo, y se evapora a una determinada velocidad, ¿no? Es decir, tratamos la forma en que la disciplina cuenta su propia historia es yendo desde los conocimientos más, podríamos decir, los modelos científicos más abstractos hacia lo concreto. Eso, en particular, esa forma de presentar el aprendizaje, a mí me resulta bastante chocante con respecto a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿sí? Nuestros estudiantes más bien acceden al mundo a través de la experiencia concreta. La experiencia concreta es confusa y multifacética, y tratar de ir poniendo orden en esa experiencia y de empezar a llamar a las cosas con nombres y de empezar a estructurar el campo del conocimiento, me parece que es un proceso que al estudiante le cuesta bastante y que, no, por lo menos en el caso de mi disciplina, cuando entramos desde un lugar sumamente abstracto, le complicamos las cosas, ¿sí? En física, por ejemplo, es clásico presentar los modelos matemáticos antes que los fenómenos que son modelizados. Eso está empezando a cambiar en las tendencias y se está empezando a plantear, mejor dicho, hace bastantes años que se plantea esto, no es novedoso, pero por lo menos estamos intentando de que llegue un poco más a las aulas, empezar por los lugares donde la ciencia no está tan claramente ordenada, empezar por el lado desordenado, ¿sí? Empezar por una situación problema, ¿sí? ¿Por qué unos líquidos se evaporan más rápido que otros? ¿Por qué no se puede inventar energía? ¿Por qué en determinadas situaciones hay plantas que tienen espinas, ¿no? Una tercera tendencia es cómo configurar para la experiencia del educando, cómo configurar la cantidad de elementos sobre los que intentamos que el chico aprenda. Acá hay 3 modelos curriculares de secundaria. El primero es de Ontario, una provincia de Canadá, que tiene el límite como bastante al norte, ¿no? La segunda es las materias del currículum de secundaria media de Francia, la tercera es Singapur. Este es un ejemplo de un currículum fragmentado, ¿sí? La ciencia es una entre tantas cosas, ¿sí? Y hay ciencias sociales y humanidades, efectivamente, ¿no? Aquí aparecen algunos formatos donde se juntan algunas ciencias, ¿sí?, en espacios curriculares compartidos. Y si vamos a Singapur, que es un ejemplo muy sintético, educación artística, educación cívica y del carácter, humanidades, lengua y literatura inglesa, lenguas nativas, educación física y deporte y ciencias, que incluye matemáticas, claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en las ofertas de mapas curriculares? Ocurre que hay tanto para aprender que el cachito que le toca a ciencias naturales se hace cada vez más pequeño, ¿sí? Entonces, por un lado, nos corren con la vaina de que las ciencias naturales son muy importantes, que hay que aprender, que no sé qué, que el futuro, que el mañana, que la teoría,
Y por el otro lado, el espacio curricular oficialmente asignado a ciencias es uno entre otros tantos. Entonces, ¿cómo se han ido reconfigurando algunos currículos? Algunos currículos se han ido configurando hacia planteos más areales. Implica empezar a pensar no tanto en las disciplinas clásicas, sino en orientaciones científicas más globales. Es una tendencia que se observa en muchos sistemas educativos. Y la cuarta y quizá más interesante tendencia en estas épocas del mundo, que tiene que ver con la disponibilidad de los contenidos en formatos donde el profesor no es la única vía de acceso al saber. Entonces el monopolio de la formación científica ya no lo ejerce el profesor, sino que los estudiantes pueden aprender cosas de ciencias a través de otras bocas de expendio, ¿sí? Llevan a la idea de que el profesor, y por lo tanto también el currículum, cada vez controla menos el proceso de aprendizaje de los estudiantes aprenden de manera cada vez un poco más autodirigida lo que les interesa, y entonces empezamos a transitar, pensando en lo que les debe haber dicho Melina ayer, en una forma de llegar al conocimiento que tiene más que ver con el recorrido personal que cada uno se inventa mientras atraviesa la institución escolar, que con lo que prescriben los currículos o enseñan los profesores. Es decir, cada vez más parecería que los seres humanos vamos a elegir qué aprender, y que la institución que favorezca mejores elecciones, que favorezca y acompañe el proceso de crecimiento de cada estudiante a lo largo de una trayectoria personal que él mismo se invente, ¿sí?, van a ser las instituciones mejor preparadas para hacer frente al futuro. Mientras la escuela pueda amenazarte con que no te da el diploma, estas cuatro tendencias informan o penetran el debate y la toma de decisiones en lo curricular. Cada vez tenemos que reinventarnos y pensar cómo llegamos a los profesores con herramientas, apoyos, materiales que les ayuden a pensar en la ciencia de una manera más integral, en la ciencia no tanto en el formato disciplinar, sino según el tipo de problemas que puede resolver, según el tipo de capacidades que deja instaladas en los sujetos para su vida en el futuro, no tanto con el horizonte de la universidad, sino con el horizonte de la vida. ¿Iremos con los libros gordos así? ¿O ahora tendremos que pasarnos a los lenguajes de las aplicaciones, a los lenguajes del video, a otras estrategias de comunicación de los contenidos? Esas cosas están pendientes, están a la vista en el debate curricular y necesitamos por lo menos echar una mirada para que no nos agarre dormido. Quiero presentarles 6 mueve pisos. O sea, 6 ideas para que queden flotando en la cabeza de los aquí presentes a la hora de tomar decisiones para la enseñanza. El auto de Google que se maneja solo, ¿no?, es un ejemplo de un desarrollo apoyado en ciencia y en tecnología que conduce a la desaparición de una amplia gama de empleos. Por ejemplo, todos los choferes de cualquier cosa. Entonces, el mundo al que vamos y la formación científica que ofrezcamos tiene que hacerse esta pregunta: ¿para qué trabajos del día de mañana, para qué profesiones va a tener sentido que enseñemos saberes científicos? Mueve piso número 2. No sé si vieron la película Elysium. ¿Tuvieron la ocasión? La película Elysium trata de manera cinematográfica la idea de 2 castas. La casta de los superiores, el Homo Deus, ¿no?, los que tienen acceso a ciertos
a ciertos beneficios de la tecnología que les permite estar súper sanos, estar súper lindos, vivir muchos más años, elegir cómo es su descendencia, gozar de ciertos bienes culturales, ¿sí? Frente a todo el resto de la humanidad que vive en una condición de pobreza y que no tiene acceso. ¿Cómo hacemos para que el saber científico se democratice? ¿Estamos avanzando hacia un humanismo, hacia una democracia más perfecta, o estamos avanzando hacia este modelo? Dice Patrick Miller en la frasecita del cartón: necesitamos reevaluar continuamente el currículum para sacar el conocimiento irrelevante y dejar lugar para el conocimiento emergente. Cómo se produce impacto en una población humana, cómo se vende, cómo el neuromarketing, no sé, un montón de cosas que son saberes que nosotros no sabemos y que nuestros jóvenes podría ser necesario que aprendan. ¿Qué está haciendo la ciencia hoy? Mandando sondas a un cometa, haciendo máquinas en nanoescala. ¿Qué está haciendo la ciencia hoy en día en la punta? No lo que estamos enseñando en el aula hoy, claro está. ¿Sí? Están haciendo unas cosas mucho más intrigantes, mucho más interesantes, mucho más entretenidas. Y la verdad es que nuestros alumnos no están en contacto con esto, no estamos acercándoles qué es lo que está pasando en el borde de la ciencia. El lugar donde está la adrenalina, el lugar donde está la excitación, el lugar donde está la creatividad, el lugar donde está la pregunta. Si queremos ser ciudadanos preparados para tomar decisiones acerca de lo que queremos y lo que no queremos, la ciencia normal y la ciencia clásica no nos da muchas herramientas. Estamos en una época donde se niega el cambio climático, donde se produce pseudoconocimiento, hay usinas de producción de pseudoconocimiento justamente para neutralizar las ideas que pueden producir perjuicio comercial. La duda es nuestro producto, dice el cartón. Eso se refiere, es un clásico de la industria tabacalera, ¿no? Durante años la industria tabacalera financió pseudoestudios acerca de que el fumar no producía lo que produce. ¿Está? La idea de la posverdad es que en este mundo donde gana Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, ¿no? El problema es que la idea de verdad científica, la idea de verdad del positivismo, huele a viejo. No es tan interesante la verdad, es interesante una buena historia. Así que vivimos en un mundo donde la certeza científica no tiene el peso que tenía hace 100 años. Los chicos aprenden jugando cada vez más. Jugar es más entretenido y se aprende mejor. Y nosotros no sabemos hacerlo jugar. Los aprendizajes cada vez se obtienen más a través de estrategias de juego. La forma de aprender de esta cultura ya no es sentar el traste arriba de la silla y leer. No se usa más. Esta generación no quiere hacer eso y no va a hacer eso. Asumirá las consecuencias de no aprobar. Para ser conocimiento juzgado valioso tiene que ser un conocimiento presentado de manera atractiva, interactiva. ¿Qué hacemos con el currículum de ciencias? Al final, ¿qué enseñamos? ¿Y qué evaluamos? ¿Y cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, la pregunta no tiene una sola respuesta. El primer paso es actualizarse en el mundo en el campo de las ideas. No se pueden quedar dormidos pensando que el mundo era el mismo que cuando ustedes eran estudiantes. Hay que abrirse, hay que estar activos con el cerebro
pensando lo que viene, no lo que fue. Hay que empezar a pensar en cómo es cómo funciona el mundo del aprendizaje hoy. Y después, el segundo paso es equivóquense todo lo que puedan. Equivóquense todo lo que puedan. Hagan todo mal, pero hagan distinto. Si tienen demasiado miedo de equivocarse, no van a cambiar nada, no van a hacer nada diferente. ¿Sí? Prueben otras cosas. Prueben a usar el celular en el aula. Prueben a hacer algo con la computadora. Que ustedes no la saben usar, no importa, los chicos saben, les van a explicar. Prueben a traer información de última línea. Traigan un paper, un paper de nanotecnología y tírenselos arriba de la mesa. Les va a llevar 4 clases. ¿Qué haces? Les va a llevar 4 clases que saquemos vocabulario, es decir, que encontremos cuáles son las palabras sobre las que no entendemos nada. No importa. Ya el solo saber que hay cosas en ciencias que se dicen con esos nombres raros es un trabajo importante. Propongan situaciones de aprendizaje que tengan sentido para la vida. Equivóquense todo lo que puedan. ¿Sí? El currículum hoy es uno debería verlo más bien como un soporte, como una andarivel, como una fuente con caramelos, de la cual ustedes eligen, reconfiguran, rearman y ofrecen algo a sus alumnos que tenga pertinencia y relevancia para estos jóvenes de hoy, que no van a estudiar, no van a hacer lo que ustedes quieren. Ya no más. Así que hagan el duelo correspondiente, lamentense, lloren por la pérdida de la inocencia, después séquense la lagrimita y empecemos y barajemos y demos de nuevo. Hablen con sus chicos. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Cómo aprenden? ¿Sí? Si ustedes le preguntan a un chico hoy, por ejemplo, ¿quiénes son los youtubers famosos? Van a tener una clase muy animada, ¿no? Y entonces usted le dice, bueno, y si ustedes tuvieran que ser youtubers científicos, ¿qué tendría que tener? ¿Cómo tendría que ser? ¿Qué clase de videos tendríamos que producir para viralizar? ¿Sí? Van a tener una clase prendida a fuego, ¿eh? Pero no se queden en el pizarrón, la tiza. Eso es para determinados momentos. Eso es para cuando hay que parar. A ver, esto está muy desordenado. Vamos a poner 3 conceptos en fila. ¿Qué quiere decir sistema? ¿Qué quiere decir fotosíntesis? ¿Qué quiere decir reproducción? Lo estuvieron leyendo, pero no está. A ver, explicamos. ¿Qué es? Ok, seguimos trabajando. ¿Sí? Yo los invito a equivocarse más seguido. A hablar con sus chicos, a entender cómo funciona la cultura de ellos y hacer los duelos correspondientes, ¿no? Porque si queremos que se preserve, si queremos que se preserve la relación de enseñanza y aprendizaje, es decir, que a pesar de todo todavía el adulto pueda ser vehículo para ayudar a los chicos a organizar su proceso, para aprender a pensar, para aprender a hacerse preguntas, para esa transmisión cultural valiosa que se da entre las generaciones y para la cual tiene sentido que exista un espacio llamado escuela. Si queremos que ese cachito que todavía es lo humano del aprendizaje sobreviva y no nos coma la computadora, no nos coman las otras cosas, nosotros tenemos que hacer un gesto diferente. Espero no haberles causado un nivel de disrupción irreparable.
Normalmente lo que hacemos los seres humanos después de estar expuestos a estas cosas es decir, sí, pero él no sabe cómo son mis chicos, yo mañana tengo que seguir dando clases, mañana el director me pide que llene el registro, y etcétera, etcétera. El inspector va a venir, o sea, es probable que mañana se acuerden de esto el 10%, pasado el 5% y así sucesivamente. Les quede como un escozor, una extraña inquietud de que algo raro estaba pasando. Bueno, sí, así de buena es la psique humana que nos ayuda a olvidar. Pero bueno, me pareció que era mi deber por lo menos sacudir el mantel abajo de la mesa, un poco, e invitarlos a un desafío un poquito más, más acorde con los tiempos. Les agradezco el rato de atención.